Una de las características que tiene el ejercicio del poder público es la universalidad. La historia se repite una y otra vez. Parece ser que el ser humano es el único que se tropieza con la misma piedra. A veces las historias y las leyendas son muy claras, pero tienen que ver con la interpretación que le dé cada quien y dependiendo de cómo le esté yendo con el gobierno que eligió, en el que participó o en el que aspira a participar. Así de elemental. Ejemplos tenemos muchos. Solo voy a poner dos. Pudiera poner muchos, pero voy a poner dos en los que la democracia participativa, es decir, a través de las elecciones, siempre tiene una consecuencia final en función de la participación de los actores políticos. Y voy a poner el caso de Bolivia, donde un gobernante considerado populista más que de izquierda tuvo que dejar el poder en virtud de la fuerza y la fortaleza que la oposición tuvo. Estando él en la presidencia, lo echaron para fuera de su país. Entró una presidenta a ocupar el cargo de manera temporal y obviamente su función era convocar a elecciones libres y democráticas. Pero como somos seres humanos, pasó lo que tenía que pasar. Un personaje en el exilio que fue el que dirigió la oposición para tumbar a Evo Morales o para que renunciara de su cargo, se fue a refugiar a Miami, Luis Fernando Camacho. Y entonces empezó a organizar la oposición desde el exilio, porque todos los empresarios, en su mayoría, y los opositores fueron exiliados, porque así sucede cuando hay un gobierno populista de corte casi dictatorial y apoyado pues con el ejército y las fuerzas armadas. Y entonces desde el exilio se empezaron a organizar y resulta que efectivamente se convoca a elecciones por la presidenta interina, que en teoría era parte de los opositores y que retoma las riendas pues para buscar la democracia en Bolivia, ya que no saben qué les pasó. Pues pasó lo que pasa en muchos países. La oposición lanzó 4 candidatos. No me lo va a creer, pero uno de ellos fue la propia presidenta interina, que ya en el poder se la creyó, se lanzó de candidata a la presidencia para una reelección, por llamarlo de alguna manera, y perdieron. Se dividieron en 4 grandes opositores, todos líderes, todos de distintas regiones del país, todos contra Evo Morales, pero nunca se unificaron. Y se vienen las elecciones y casi el 50% de los ciudadanos estuvieron con el candidato de Evo Morales, que había sido, creo, su secretario de Hacienda y hoy es el presidente de Bolivia. Les ganó las elecciones a todos los opositores que tenían incluso más del 50 y tantos por ciento, pero que no lograron unificarse, no lograron ponerse de acuerdo. Por eso las ambiciones son malas desde el poder y fuera del poder. Entonces la moraleja fue muy clara. Se dividieron y perdieron. Y luego tenemos el caso de Venezuela, donde por cierto están en pláticas aquí en México, intentando llegar a un acuerdo, y llama la atención cómo el Nicolás Maduro, que aparte manda a su hijo encabezando a él la delegación, Nicolás Maduro cuando dice sí, vamos a platicar con la oposición conservadora de derecha, casi les pegó una repasada, una insultada, antes de que fueran a firmar. Vinieron, ya firmaron un memorándum de entendimiento para prácticamente pensar en volver
a tener elecciones otra vez. Recordemos nada más que en Venezuela, Nicolás Maduro siguió un caminito que a lo mejor le suena a usted a leyenda o a historia muy común, en el que obtuvo la mayoría de la Cámara de Diputados y de senadores allá de lo que son los legisladores a comodidad del lugar, por las buenas y por las malas, porque disolvió el Congreso. O sea, que le vaya bien todos los que no le gustan. Y luego se apoderó del Poder Judicial, no sé si le suene conocido. Y finalmente cambió el árbitro. No me gusta ese árbitro ni los abanderados y todos son corruptos y no corresponden a los proyectos del gobierno bolivariano, el que le dejó Hugo Chávez, recordemos. Hugo Chávez, no me diga usted que era un demócrata, llegó por la vía de un golpe militar. Hugo Chávez era militar, teniente creo, y aprovechó la ocasión y llegó a la presidencia, creo que se llama Miraflores, allá el Palacio Nacional, y llega por la vía de las armas, toma el poder y luego no lo suelte hasta que se muere. Y luego llega Nicolás Maduro, aquel que le chiflaba a los pajaritos. Un pajarito me chifló y me dijo esta mañana que bla, bla, bla. Para no hacerle muy largo el asunto, se chutan a todo mundo, se arman y hoy por hoy se habla de que Venezuela está dividido en dos grandes bandos. 50% que aman al presidente y 50% que lo odian, lo detestan. Y en ese marco están intentando hacer un acuerdo aquí en México, pues para convocar elecciones, para volver a la paz, a la tranquilidad y para que decida el pueblo otra vez qué es lo que va a suceder. Sin embargo, hay analistas que dicen que todo movimiento que no se unifica en un movimiento único o en un frente único opositor o en una sola organización sin importar quién la encabece, comúnmente pueden tener un resultado contundente en las elecciones. Por eso Venezuela, al margen de que ahorita esté en el 50 y 50, y con lo que pasó en Bolivia también, y en muchos otros países, pero para cerrarla aquí, tendríamos que reflexionar en voz alta. ¿Cuál es la moraleja entonces de todas estas historias reales de la vida real, de lo que sucede en nuestro querido América y que muchas veces lo tenemos que trasladar a nuestras vidas cotidianas? La moraleja es que desde el poder dedícate a dividir y vas a vencer. Dedícate a controlar y a quitar a los que no te sirvan y vas a vencer. Dedícate a atacar y a pegarle a duro a todos los que te digan cosas en contra y vas a lograr la victoria incluso electoral, o si no, cuando menos, la pública y la moral. Pero desde la oposición, participa unido y vencerás. Que no te importe quién encabece el mismo movimiento, tu misma aspiración, tus deseos de cambio auténtico y aceptar que en el pasado la regaste, hiciste lo incorrecto, por eso te quitaron del poder. Y entonces busquen un nuevo movimiento, un nuevo frente o como quieran llamarle, pero unidos vencerán. No recuerden que siempre la premisa fundamental de sus opositores que los quitaron del poder fue: pueblo unido jamás será vencido, unidos venceremos, etcétera, etcétera. ¿Les suenan familiares las frases? Ahí se la dejo este día martes, precioso por cierto, amaneció nublado y muy agradable. Que tenga bonito día y ojalá las moralejas nos sirvan a todos de algo, a quienes están a favor o a quienes están en contra, pero que nos sirvan a todos. Son universales al fin y al cabo, como las historias. Saludos, gracias por escucharme.